Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Fenómeno. Un viernes más, la zona rosa de la Ciudad de México, el barrio LGTBI+, por excelencia de la capital, se disponía a vivir una madrugada de música y diversión. Sus locales estaban a rebosar de clientela eminentemente homosexual, y Ricardo acababa de ligar con Carlos, un atractivo moreno. Varias copas después, la pareja terminó en el apartamento de Carlos, quien empezó a sonsacar información a su ligue sobre su posición económica y familia. En cuanto obtuvo lo que necesitaba, Carlos golpeó y manateó a Ricardo, y allí comenzó una terrible tortura que se prolongó durante 9 días. El objetivo, pedir un rescate y liberar a su víctima, pero Raúl Marroquín, como en realidad se llamaba el agresor, decidió matar, asfixiar y descuartizar a Ricardo. Este no fue el único crimen que perpetuó el sádico, también conocido como el asesino del arco iris, un militar cuyo odio acérrimo a los homosexuales lo llevó aún bien a la sociedad. De la vida de Raúl Ociel Marroquín Reyes apenas se conocen datos, salvo que nació el 1 de septiembre de 1980 en la ciudad mexicana de Tampico, en el estado de Tamaulipas, y que en enero de 1999 se alistó en el ejército para estudiar medicina. El joven logró ascender como sargento del 5º Batallón de Infantería de Tampico, pero tras 4 años de servicio lo expulsaron al ser condenado a 14 meses de prisión por robo con violencia. Una vez en libertad, en agosto del 2005, Raúl se mudó a la Ciudad de México, donde continuó su carrera criminal como ladrón. Sin embargo, en pocas semanas sus robos se convirtieron en secuestros, y estos a su vez en asesinatos. Según los psiquiatras que analizaron su caso, Raúl vio en los raptos una manera activa, lucrativa, y en los homicidios la mejor forma de descargar su encarnizada aversión hacia el colectivo LGBTQ+. El criminal tenía un marcado modus operandi. Abordaba a los hombres homosexuales en los bares de la zona rosa de la Ciudad de México. Entablaba conversación y una vez ganada su confianza, los invitaba a un hotel. Ahí determinaba si contaba con recursos económicos. Si no los tenía, eran liberados. Los que disponían de recursos económicos eran llevados con engaños a su departamento para someterlos y ultrajarlos, y finalmente asesinarlos, explicó Genaro García Luto, titular de la Agencia Federal de Investigación, ante los medios de comunicación. Sus cautiverios duraban entre 5 y 7 días en el departamento que se usaba como casa de seguridad, donde además de la tortura, para posteriormente ahorcarlos con una soga hasta privarlos de su vida, confirmó García Luna. Eso sí, para tener éxito en el plan del secuestro, Raúl Marroquín tuvo la colaboración de un cómplice, Juan Enrique Madrid Manuel, que le ayudaba a contactar con las familias de las víctimas y se encargaba de cobrar el rescate. El montante total que obtuvieron por los 6 secuestros y 4 asesinatos rodó los 120,000 pesos mexicanos, unos 5,700 euros. Una vez con el botín en su poder, el sádico, apodo que se ganó por sus suplicios aberrantes, asfixiaba lentamente a las víctimas con una bolsa de plástico y con una cuerda. Posteriormente las desmembraba y metía en maletas que después abandonaba en plena calle. Elegir a un hombre homosexual, según reconoció el propio asesino una vez capturado, era una cuestión de comodidad. Es decir, eran víctimas más fáciles de atrapar y engañar, porque eran ellas las que se le acercaban. Me presentaba como Carlos. No los escogía, ellos solo se presentaban, declaró el asesino. Simplemente los prefería por no batallar en operaciones que implicaban armas y vehículos.
pues solo fui a los lugares que frecuentaban y ellos solos me abordaban. Se me hacía más fácil tratar a esas víctimas. Sin embargo, Raúl mentía. Las utilizaba de bridas de plástico para sujetar las manos y pies de sus víctimas, además de la colocación de un cinto negro en el cuello. Indicaba que el móvil era la homofobia, entre otras cosas porque a algunas víctimas les arrancó la piel de la frente con una navaja y hasta llegó a grabarles un símbolo satánico con el pentagrama invertido. Conforme a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, los crímenes perpetrados en la zona rosa se catalogaron como crímenes de odio por homofobia. Así, la ratificaron los perfiladores de la policía cuando trazaron el perfil criminal del sospechoso. Persona con características homoeróticas que, aun no siendo homosexual, tenía un especial odio y aversión hacia los homosexuales, además de falta de empatía, culpa o remordimiento alguno. De ahí la considerable violencia empleada en cada crimen. En este perfil los expertos también identificaron en Raúl un trastorno de personalidad narcisista que le hacía verse como una especie de ángel exterminador, como un deficiente desarrollo psicosexual e inmadurez efectiva. Por eso, el militar mantenía una relación de dependencia emocional con su compinche, pese a no mantener contacto físico alguno con él. La carrera criminal del asesino del arcoíris fue cortada desde el 21 de octubre del 2005 y hasta el 23 de diciembre del 2005, pero a su paso dejó 4 cadáveres y 2 supervivientes con graves secuelas psicológicas. El primero fue Juan Carlos Alfaro Alba, que tras una semana de cautiverio y vejaciones quedó en libertad. Su familia consiguió pagar el rescate. No corrió la misma suerte Jonathan Razo Ayala, un estudiante de 20 años cuyo masacrado cuerpo fue abandonado cerca de la estación del metro. Después llegaron los asesinatos de Ricardo López Hernández, cautivo durante 9 días, y los de Armando Rivas Pérez y Víctor Ángel Iván Valderas, de 25 años, raptados el mismo día a distintas horas y asesinado con 7 días de diferencia por apenas 800 euros. Y por último, el rapto de José Ricardo Galindo Valdés, al que el satánico liberó tras amenazarlo de muerte. El 20 de noviembre del 2005, la desaparición de Ricardo López Hernández, un trabajador de una cadena de televisión mexicana, pues en el disparadero a la policía que empezó a investigar. El hallazgo de su cadáver violentado, descuartizado y metido en una maleta días más tarde, llevó a las autoridades a vincular este asesinato con uno anterior, el del estudiante Jonathan Razo Ayala. Un peligroso asesino andaba suelto en la Ciudad de México. Sin embargo, tuvieron que morir 2 jóvenes más para que la policía lograse capturar al responsable de tales atrocidades. La detención de Raúl Marroquín se produjo el 23 de enero del 2006, y durante la misma, los agentes incautaron tarjetas bancarias y documentos de identificación de las víctimas, que conservaban a modo de trofeos, y un teléfono móvil propiedad de una de ellas. Durante su declaración en comisaría, el asesino del arcoíris se jactó de la acción con hasta le hice un bien a la sociedad, pues esa gente hace que se malee la infancia. Una de mis víctimas era portador de VIH y de cierta manera evité que propagara el virus. Me deshice de homosexuales que, de alguna manera, afectan a la sociedad. Digo, se sube uno al metro y se va besuqueando, voy por la calle y me chiflan y me hablan. Ya durante el juicio del sádico, siguió dando muestra de su falta de empatía y arrepentimiento, además de alertar de sus motivaciones narcisistas. De tener la oportunidad lo volvería a hacer, solo que sería más cuidadoso para no ser atrapado ni cometer los mismos errores. Nunca he pensado en las víctimas y sus familias. No había odio contra ellos por ser homosexuales. No tenía traumas, tuve una niñez normal. Nunca me violentaron ni golpearon, confesó sin miramiento alguno pese a la presencia de la sala de familiares de la víctima. El 4 de septiembre del 2008, el tribunal condenó a Raúl Marroquín a 280 años de prisión por 4 asesinatos, aunque su asesino y su compinche nunca pudo aparecer. Juan Enrique Madrid Manuel jamás fue arrestado, ya que huyó tras la detención y custodia policial y judicial del militar.
Desde entonces, Madrid Manuel se encuentra en la lista de los fugitivos más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de México. Por su parte, el sádico permanece en la penitenciaría del Distrito Federal, en la colonia Santa Marta Gatitla, de donde presumiblemente no saldrá nunca. Allí, su única preocupación constante es el sufrimiento causado por sus acciones a su propia familia. Nada más porque no dejó bien claro el psicópata ante los medios. No me arrepiento de nada de lo que hice. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden en seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno.podcast. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.